ustedes, amables amigos y hermanos presentes en este lugar, y también cada uno de ustedes, amables radioyentes, que las bendiciones de nuestro amado Salvador Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos hable directamente a nuestra alma en esta ocasión, y nos abra las Escrituras y nos dé a conocer todo lo que corresponde a este tiempo final en su programa para nosotros en la América Latina y el Caribe. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Quiero leer en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 14 al 23, donde dice San Pablo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es: Dios liberta a su pueblo en la vigilia de la mañana. Pueden tomar asiento los presentes. Dios, por medio del apóstol San Pablo, nos habla de esta liberación de los hijos de Dios, que será la manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos, cuando los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seamos transformados. Eso es la liberación de los hijos de Dios. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, cuando Dios liberte a sus hijos y nos dé un nuevo cuerpo, transforme nuestro cuerpo físico, y a los muertos en Cristo de edades pasadas los resucite en cuerpos eternos. Esta liberación que Dios llevará a cabo en este tiempo final fue reflejada y por lo tanto está representada, simbolizada en la liberación que Dios llevó a cabo con el pueblo hebreo, y también está representada en la ocasión en que el profeta y patriarca Jacob se encontró con el ángel de Jehová y luchó con el ángel toda la noche y no soltaba al ángel, y llegó la mañana y ya rayaba el alba y Jacob no soltaba al ángel, y el ángel le dijo: suéltame porque tengo que irme, ya raya el alba. Y Jacob le dijo: yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Mire la historia aquí, capítulo 32, verso
Vamos a ver el verso 24 en adelante del Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32, verso 24 al 31 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Recuerden, ese varón es el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual le apareció a Jacob en esa ocasión, en la forma de un hombre, de un varón de otra dimensión. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fue librada el alma de Jacob. Y ahora vean ustedes, fue librada, libertad del alma de Jacob, el cual estaba temeroso de su hermano, pues Jacob estaba regresando de entre los gentiles, o sea, de Padán Aram, de la casa de su suegro, donde se había casado y había obtenido grandes riquezas, pero ahora está regresando a la tierra de Israel. Y su hermano Esaú había dicho que iba a matar a Jacob porque le había quitado la bendición de la primogenitura. Y ahora viene Jacob muy temeroso, sabiendo que su hermano le está esperando con unas 400 personas, 400 hombres bien armados. Y ahora Jacob viene muy temeroso. O sea que se encuentra Jacob en una apretura. Y ahora, cuando se encuentra con el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual le había dicho que regresara a la tierra de Israel, ahora se agarra bien de ese ángel y no lo suelta. Luchó con él toda la noche hasta que rayaba el alba. Y cuando rayaba el alba, o sea, en la mañana, fue que recibió la bendición del ángel de Jehová. Ahora vean, en el capítulo 12 de Oseas nos cuenta con más detalles cómo todo esto sucedió. Capítulo 11, capítulo 11, verso 1 y adelante, cuenta acerca de Jacob y su vida. Dice: Efraín se apacienta de vientos y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con él. Y ahora vean ustedes cómo tenemos aquí la lucha de Jacob con el ángel en esta ocasión. Y allí obtuvo Jacob la victoria. Y ahora aquí en Peniel, vean ustedes cómo aquí en Peniel se encuentra con el ángel, lucha con él y obtiene la victoria. El ángel le dice: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hay que luchar para obtener la bendición de Dios. O sea que la persona no puede quedarse tranquila, quieta, que le vengan las bendiciones
así a sus manos, sino que tiene que saber que la Escritura ha prometido esas bendiciones para todos los creyentes en Jesucristo, en Dios. Y tiene entonces que salir hacia adelante, clamando a Dios y luchando para que se materialicen en Él esas bendiciones. Y ahora ven ustedes cómo Jacob tuvo que luchar con el ángel, con el mismo ángel de Jehová, que es el mismo Jehová, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahí obtuvo la bendición de Dios, recibió el cambio de nombre, porque cuando hay una victoria, vean ustedes, encontramos que un nombre es cambiado. Así sucedió con Abraham. Abraham creyó a Dios y su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham. Y el de Sarai a Sara. Y entonces pudieron tener la materialización de las bendiciones del hijo prometido que Dios le había dicho que tendría Abraham por medio de Sara. Y ahora Jacob, vean ustedes, es un hombre luchador por la bendición de Dios, aún desde el vientre de su madre. Y después de nacido, también continúa luchando por la bendición de la primogenitura, la cual obtuvo. Y luego obtuvo la bendición del ángel de Jehová, el cual lo bendijo y le cambió el nombre de Jacob, que significa suplantador, por el nombre de Israel, que significa príncipe con Dios. Un príncipe con poder delante de Dios o con Dios. Y ahora en Jacob está representado el pueblo hebreo y también la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice: Jacob es mi hijo, mi primogénito. Y esto es aplicado no solamente a Jacob, el hijo de Isaac, sino que es aplicado también a Cristo, pues así como fue aplicado a Israel, al pueblo hebreo, el cual estuvo en Egipto esclavizado y fue libertado por el ángel de Jehová, el mismo que libertó a Jacob, el mismo que bendijo a Jacob y le cambió el nombre, ahora libertó a la descendencia de Jacob que estaba esclavizada en Egipto. Y se cumplió la Escritura: Jacob es mi hijo, mi primogénito. Y de Jacob, y a Jacob lo llamó ¿de dónde? De Egipto, y lo llevó libre, lo libertó y lo llevó a través del mar rojo, abrió el mar rojo. También ahí, vean ustedes, fue en la mañana. Y luego lo llevó al monte Sinaí, donde lo estableció como una nación, dándole leyes. Por eso encontramos que dice la Escritura que Moisés es legislador, legisló para el pueblo hebreo, pero en realidad fue Dios el que dio esas leyes por medio de Moisés al pueblo hebreo. Y ven ustedes cómo Dios libertó tanto a Jacob allá, y fue librada su alma cuando se encontró con el ángel de Jehová. ¿Y en qué momento fue libertada su alma? En la mañana fue librada su alma. Vean, vamos a continuar leyendo ese pasaje que es muy importante hasta terminarlo. Dice Jacob ahí, le dijo al ángel: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero es mejor estar cojo, pero con la bendición de Dios. Y ahora tenía la bendición del ángel del pacto, del ángel de Jehová, la cual había recibido cuando rayaba el alba, o sea, en la mañana. Y ahora, para la liberación del pueblo hebreo, encontramos que Dios envió al profeta Moisés, y por medio del profeta Moisés le estableció la forma en que iba a ser realizada esa liberación, en la cual
el pueblo hebreo quedaría libertado, quedaría libre de la esclavitud. En el Éxodo, capítulo 12, verso 21 al 23, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque en la mañana sería que serían libertados, quedarían libres, e irían libres saliendo de Egipto hacia la tierra prometida. Primero pasando por el Mar Rojo, siendo abierto por Moisés, y después pasando al monte Sinaí, donde serían establecidos como un pueblo al recibir las leyes de Dios, y luego seguirían rumbo a la tierra prometida, donde serían establecidos como una nación, con su propia tierra y con sus propias leyes, las cuales ya llevaban, las cuales habían recibido en el monte Sinaí. Dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes pasará, y en los dos postes pasará a Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Ahora ahí podemos ver cómo Dios estableció que se llevaría a cabo todos los preparativos, se llevarían a cabo los preparativos para el éxodo del pueblo hebreo, descendientes de Jacob, del cual Dios dijo: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y por cuanto como nación Israel es la nación hija y primogénita de Dios, tuvo que ser libertada de la esclavitud en Egipto, conforme a la promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 15 del Génesis, versos 12 al 21, donde dice: más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y la cuarta generación volverán acá. O sea, ¿volverían a dónde? A la tierra prometida, a la tierra de Israel. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y ahora vean cómo Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto con Abraham se cumple en la descendencia de Abraham, la cual sería esclava en una tierra ajena, sería la tierra de Egipto, y luego Dios los libertaría después de los 400 años de esclavitud. Dios los libertaría, y para llevar a cabo esa liberación envió al profeta Moisés, y por medio del profeta Moisés libertó al pueblo hebreo y los llevó a la tierra prometida. Y luego por medio del servidor de Moisés, Josué, el cual se llamaba primero Oseas, hijo de Nun, y Moisés le cambió el nombre por Josué. Josué significa redentor o salvador, el cual llevaría al pueblo al otro lado del Jordán y le repartiría la tierra prometida al pueblo hebreo. Y ahora vean ustedes cómo se llevó a cabo toda esa liberación del pueblo hebreo, en la cual quedó completamente libertado el pueblo hebreo, y fue a la tierra prometida, la cual Dios le dio a Abraham en su pacto. Hizo un pacto Dios con Abraham que le daría esa tierra. Por lo tanto, su descendencia heredaría esa tierra, pues Dios es el Dios
de los cielos y de la tierra. Y él dice, mío es el mundo y su plenitud. Por lo tanto, él puede darle a quien él quiera un pedacito de tierra, o puede darle un territorio grande de tierra, porque es de Dios el planeta Tierra y todo el universo. Ahora, vean cómo se llevó a cabo esa liberación del pueblo hebreo. Y Dios tiene el Israel terrenal, que es la descendencia de Abraham, según la carne por medio de Isaac. Pero también Dios tiene la descendencia de Abraham celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el Israel celestial. Y ese es el primogénito de Dios. Ese es el pueblo que para el día postrero será libertado y recibirá la resurrección cada miembro de ese cuerpo místico de creyentes que ha partido, y nosotros que vivimos seremos transformados, y así se efectuará la liberación de todos los hijos e hijas de Dios, los cuales son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el Israel celestial. Es como las estrellas del cielo, que nadie las puede contar porque son millones. Y ahora vean cómo a través de las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo encontramos que millones de seres humanos han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente han recibido el nuevo nacimiento. Han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Dios, como Cristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no lo puede entender. Y Nicodemo, el cual estaba interesado en el reino de Dios, le pregunta a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Es un requisito, porque para entrar al cuerpo místico de Cristo, a formar parte de la iglesia de Jesucristo, se requiere nacer de nuevo. Cristo dijo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos su Espíritu Santo, hemos nacido del agua y del Espíritu. Y así hemos entrado al cuerpo místico de Cristo, hemos nacido en la iglesia del Señor Jesucristo, hemos nacido en el reino de los cielos. Y así hemos nacido como niños en el reino de los cielos. Por eso es que Cristo también dijo: el que no reciba el reino de Dios como un niño no puede entrar al reino de Dios. Es por medio del nuevo nacimiento, del cual le habló Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, verso 1 al 6. Y ahora, ese cuerpo místico de creyentes llamado la iglesia del Señor Jesucristo, que está compuesto por los creyentes en Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, y por consiguiente han recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico igual al cuerpo teofánico del ángel de Jehová, que luchó con Jacob y bendijo a Jacob en la mañana, en ese momento en que estaba rayando el alba, o sea, estaba amaneciendo, y le cambió el nombre de Jacob a Israel. Ese cuerpo que tiene ese varón, ese ángel, el ángel de Jehová, es un cuerpo de otra dimensión, de la sexta dimensión. Esa es la misma clase de cuerpo que nosotros recibimos
cuando hemos creído en Cristo como nuestro Salvador y hemos nacido de nuevo al recibir su Espíritu Santo. Recibimos un cuerpo del cielo, un cuerpo celestial, un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y para el día postrero recibiremos un cuerpo físico, eterno y glorificado, como el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Así como el ángel de Jehová, el ángel del pacto, luego obtuvo un cuerpo de carne y sangre y hueso, en el cual vivió, y el nombre que le pusieron a ese cuerpo fue Jesús. En ese cuerpo llamado Jesús estuvo el ángel de Jehová, el ángel del pacto, hecho hombre, vestido de carne humana, viniendo en forma de un hombre en medio de la raza humana. ¿Por qué vino en la forma de un hombre? Porque Dios hizo al ser humano, al hombre, a su imagen y semejanza. Y ahora, cuando Dios se hace carne en medio de los seres humanos, se hace carne en la forma de un hombre, porque viene en la semejanza de un hombre. Y por eso, así como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ahora Dios se hace a la semejanza del ser humano y aparece en medio del pueblo hebreo vestido de un cuerpo igual al cuerpo de los seres humanos, pero un cuerpo creado por Dios y por consiguiente un cuerpo sin pecado. Y por consiguiente el ángel de Jehová, el ángel del pacto, por medio de ese cuerpo podía quitar el pecado del mundo, tomando los pecados y llevando nuestros pecados, y por causa de que la paga del pecado es muerte, entonces morir por nuestros pecados. Era la única forma de quitar nuestros pecados, y también era la única forma de Jesucristo morir, porque sin pecado no había muerte. Por eso él podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y él la puso por sí mismo al tomar nuestros pecados, y así se hizo mortal físicamente, pero luego resucitaría ese cuerpo y murió llevando nuestros pecados. Y por eso, cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Cristo y lavamos nuestros pecados en su sangre, basados en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, colocando así nuestros pecados sobre Jesucristo, el Cordero de Dios, y la expiación por nuestros pecados son quitados de nosotros y son lavados con la sangre de Cristo. Son lavados con la sangre de Cristo y son quitados de nosotros, desaparecen. Y así se hace efectivo en nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y así son quitados nuestros pecados al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. Y luego recibir el Espíritu Santo y así nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios. Es una nueva vida la que recibimos, la vida de Dios. Y ahí obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, igual al cuerpo teofánico de Jesucristo, que es el ángel de Jehová. Cristo dijo en una ocasión a unos fariseos y saduceos que estaban escuchándolo, dice a ellos: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Le dicen: no tienes aún 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso está en el libro o en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 56 al 59. Y cuando él dice esto, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue.
Ahora miren qué gran noticia da Jesucristo aquí, que antes que Abraham fuese, Él era. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ángel de Jehová o ángel del pacto. Él es el mismo que le apareció a Abraham como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, o sea, de Jerusalén. Y Él es el mismo Elohim que le apareció a Abraham y comió con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Le apareció en forma visible y con Él también estaban los arcángeles Gabriel y Miguel. Y comieron con Abraham porque Dios creó para el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel y para sí mismo un cuerpo, lo creó para venir a Abraham y comer allí con Abraham. Un cuerpo por un momento, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. Y ahora vean ustedes por qué Cristo podía decir: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y allí se gozó comiendo con Elohim, que es el mismo Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico, el cual se materializó delante de Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel. Y ahora miren quién estaba en medio del pueblo hebreo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el que bendijo a Jacob y le cambió el nombre y trajo todas esas bendiciones de la primogenitura para Jacob y su descendencia. Por eso fue que el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14 dice que una virgen concebiría. Y ahora vamos a ver cómo es que lo explica el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Vean la forma en que Dios vendría a estar en medio de la raza humana, creándose un cuerpo en el vientre de la Virgen, en el vientre de la Virgen María, donde creó una célula de vida, una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea y ahí nació el Mesías. Ahí, en ese cuerpo de carne, habitó el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios con su cuerpo teofánico dentro del cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso cuando Jesús está hablando del Padre y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. San Juan capítulo 14, verso 6 en adelante. Y sigue diciendo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre es el que coloca en la boca de Jesús la palabra que Jesús hablaba. Y las obras que Jesús hacía, era el Padre Celestial en Jesús llevando a cabo esas obras. Era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Dios, dentro de aquel velo de carne llamado Jesús, llevando a cabo todas esas obras y hablando todas esas cosas que Él habló. Y ahora sigue diciendo Jesús: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Por qué? Porque esas obras que Él estaba haciendo, ningún hombre las podía hacer sino Dios, solamente Dios. Y por lo tanto, Dios estaba en Jesús llevando a cabo esas obras. Por eso Nicodemo, cuando vino a Jesús, le dijo:
nosotros sabemos que tú has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer esas obras que tú haces si Dios no está con él. Era Dios con él y en él haciendo esas obras. Y ahora vean ustedes quién es nuestro amado Salvador Jesucristo. Es el mismo ángel del pacto, ángel de Jehová, en medio del pueblo hebreo, en un cuerpo de carne llamado Jesús. Y él vino para libertar a sus hijos, a su pueblo, al Israel celestial y también al Israel terrenal. Y ahora la obra de redención es la obra de liberación, para la liberación de todos los hijos de Dios que estarían entre los gentiles y también los hijos de Dios del pueblo hebreo. Y esa obra de redención llevada a cabo en la cruz del Calvario lleva a realización todo el programa correspondiente a la liberación de todos los hijos e hijas de Dios. Allí Cristo en su propio cuerpo llevó nuestros pecados y murió por nuestros pecados, y por eso tuvo que ir al infierno, donde toda persona, todo pecador tiene que ir. Pero Cristo, al tomar nuestros pecados, él no tenía pecado, pero al tomar nuestros pecados se hizo pecado por nosotros, y por consiguiente al morir tenía que ir al infierno, que es el lugar donde tienen que ir todos los pecadores. Por eso es tan importante recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Jesucristo, para así la persona no ir al infierno, sino ir al cielo. Toda persona quiere ir al cielo para vivir con Dios por toda la eternidad, y eso es posible, pero hay un programa de Dios establecido para obtener esa vida eterna con Dios. De otra forma, la persona nunca podrá llegar a Dios y a la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma, es por medio de Jesucristo, por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, el que no nazca del agua y del Espíritu. Y esto es creyendo en nuestro amado Jesucristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, para poder ir al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, y vivir por toda la eternidad. ¿Y qué será de los que no presten atención a ese programa divino que Jesucristo ha llevado a cabo para ir a la casa de nuestro Padre Celestial y vivir con Él por toda la eternidad? Entonces tendrá que ir a otro lugar, a la quinta dimensión, que es el infierno, donde el diablo está y todos los ángeles caídos que se levantaron en contra de Dios con el diablo. Hay dos lugares: o el infierno, que es el lugar y dimensión del diablo y sus ángeles, o el paraíso con Dios. Ahora miren, cuando Cristo murió, fue al infierno por causa de que llevó nuestros pecados, tomó nuestros pecados, sí, se hizo pecado por nosotros y murió allí como un pecador, llevando nuestros pecados. Y por eso, aunque su cuerpo físico quedó en la tierra y fue colocado en un sepulcro, Jesucristo en espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, tuvo que ir al infierno. Y cuando una persona muere, su cuerpo físico queda aquí en la tierra, es colocado en la tumba, ya sea bajo tierra
o sea, en algún lugar como los que preparan en la actualidad, que no queda bajo tierra, pero está muerto y queda ahí sepultado, y su cuerpo se corrompe y va desapareciendo. Pero la persona no murió, lo único que murió fue su cuerpo físico. La persona sigue viviendo en ese cuerpo, en ese otro cuerpo que es llamado el espíritu, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Y si el cuerpo de esa persona de otra dimensión es de la quinta dimensión, ¿para dónde va esa persona? Pues para la quinta dimensión, que es el infierno. Pero si la persona ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, del paraíso. ¿Y para dónde va esa persona si muere su cuerpo físico? Va al paraíso, a la sexta dimensión. Es llevado por los ángeles de Dios a la sexta dimensión, al paraíso, donde vive hasta que ocurra la resurrección de los santos de Dios, hasta que ocurra la resurrección de los creyentes en Jesucristo, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. O sea, hasta que ocurra la resurrección de todas las personas que están en el paraíso viviendo en esos cuerpos teofánicos. En la resurrección regresarán a la tierra en un nuevo cuerpo, en un cuerpo jovencito que representará de 18 a 21 años de edad, y es un cuerpo eterno, incorruptible, inmortal y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora les dije que Jesucristo tuvo que ir al infierno porque tomó nuestros pecados, para que así nosotros no tengamos que ir al infierno, sino que vayamos al paraíso si nuestro cuerpo físico muere. Pero si ocurre la resurrección de los muertos en Cristo y nosotros todavía estamos viviendo en este cuerpo mortal, entonces nosotros seremos transformados. Nuestro cuerpo físico será transformado y así seremos libertados totalmente. Ahora, miren, el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 18 al 20, dice, hablando de esa ocasión en que Cristo murió y fue al infierno, dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne. ¿Cómo murió Cristo? En la carne. Su espíritu no murió, ni su alma tampoco, sino solamente su cuerpo de carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo fue? Y le predicó a los espíritus encarcelados en espíritu, en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en el cual Cristo ha vivido por millones de años. Antes que Abraham fuera, yo soy. Él estuvo viviendo en ese cuerpo teofánico en el cual le apareció Abraham. Y ahora en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que le llaman teofanía, el cual es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Por lo tanto, es un hombre de otra dimensión, Jesucristo, en su cuerpo teofánico. Y en ese cuerpo teofánico, estando en ese cuerpo teofánico, fue que Dios, Jesucristo, creó los cielos y la tierra. Y ahora, en ese mismo cuerpo fue al infierno y le predicó allí a las almas encarceladas. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vean, aquella generación antediluviana que fue desobediente a la palabra de Dios, la cual estaba trayendo el profeta Noé, fueron incrédulos y desobedientes a esa palabra. Cuando murieron, al ser destruidos por el diluvio, ¿a dónde fueron? Su cuerpo físico fue destruido y quedó en tierra, pero ellos en espíritu, ¿a dónde fueron?
fueron al infierno, la quinta dimensión, y fueron allí encarcelados, porque la quinta dimensión es una dimensión donde las personas que van ahí quedan y no pueden salir de ahí, permanecerán ahí hasta que ocurra la segunda resurrección, la cual ocurrirá después del reino milenial de Jesucristo, y esas personas resucitarán en esa segunda resurrección para ir al juicio final, presentarse delante del trono blanco de Jesucristo para ser juzgadas por Jesucristo, el cual es el juez de toda la tierra, y con él estarán los escogidos, los primogénitos de Dios, para asistirle en ese juicio. San Pablo decía: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y aún a los ángeles? Porque estaremos con Cristo también allí juzgando al mundo y a los ángeles. ¿Cuáles ángeles? A los ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios con el diablo. Y ahora vean ustedes, vamos a estar allí como jueces con Cristo. Por eso es que en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 al 6, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son esos? Los escogidos de Dios, los miembros de la iglesia de Jesucristo, que juzgarán al mundo, y por eso se sentarán en esos tronos para juzgar con Cristo a la humanidad que ha vivido en este planeta Tierra, tanto a los que ya murieron como a los que viven en este tiempo final. Ahora eso será después del glorioso reino milenial de Cristo, en el cual estaremos nosotros como reyes y sacerdotes reinando con Cristo. Sigue diciendo: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora vean las grandes bendiciones que hay para los que creen en Jesucristo como su Salvador. Lo reciben como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo, y así nacen de nuevo, nacen en el reino de Dios, nacen en la iglesia del Señor Jesucristo, y así reciben un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y para el día postrero recibirán un cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean lo importante que es haber creído en Cristo como nuestro Salvador, haberlo recibido como nuestro Salvador, y haber lavado nuestros pecados en la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, y haber recibido su Espíritu Santo, para así nacer en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, y tener nuestro futuro eterno asegurado. Nadie más le puede asegurar a usted su futuro eterno, solamente nuestro amado Señor Jesucristo, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también en San Juan capítulo 11, miren lo que dice Jesucristo en los versos, aquí hablando con Marta, la hermana de Lázaro, el cual había muerto, y Jesús vino para resucitar a Lázaro y colocarlo como ejemplo, como tipo y figura de todos los que creen en él, y que él resucitará en el día postrero si sus cuerpos físicos han muerto. Y también para los que estamos vivos, también nos muestra que nos dará vida eterna físicamente también. Ahora, en San Juan capítulo 11,
Verso 21 en adelante está la conversación de Marta con Jesús. Dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Porque Marta le dice que sabía que resucitaría en el día postrero, porque Jesús había enseñado que para el día postrero Él resucitará a todos los creyentes en Él que han muerto. Eso está en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, donde dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí podemos ver que esta es una promesa de Cristo para todos los creyentes en Él. Si muere su cuerpo físico, aunque esté muerto, no hay ningún problema. Vivirá, será resucitado. Y aún antes de la resurrección, aunque su cuerpo físico esté muerto, esa persona que ha creído en Cristo y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, pues está viviendo en el paraíso muy bien, sin los problemas que tenemos nosotros aquí en la tierra, sin problemas económicos, sin problemas sociales, sin problemas de contaminación, porque allá no hay contaminación, sin problemas de trabajo, sin problemas económicos de ninguna clase, y sin tener que madrugar para ir a trabajar, y sin tener que dormir para descansar, porque allí todo el tiempo es de día. Y por eso allí ni se trabaja como se trabaja acá, ni se come, ni se duerme. Así es que no hay que madrugar, siempre está despierta la persona y no se cansa. Es un cuerpo celestial, un cuerpo de la sexta dimensión. Pero ellos dijeron allá, cuando los visitó el reverendo William Branham, antes de su partida definitiva hacia el paraíso, le dijeron: nosotros aquí ni comemos, ni bebemos, ni dormimos, ni trabajamos, pero nosotros regresaremos a la tierra y tomaremos un cuerpo, o sea, un cuerpo creado por Dios. Eso es la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y entonces nosotros comeremos. Así como Cristo, cuando resucitó, pensaban que era un espíritu, y Él les dice: no, no soy un espíritu, toquen aquí, porque un espíritu no tiene carne. Un espíritu, que es un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, no tiene carne de acá de la tierra, es de otra dimensión. Pero Cristo había resucitado su cuerpo y ahí estaba frente a sus discípulos, y ellos pensaban que era un espíritu. Le dice: no, ¿tienen ustedes algo de comer? Ellos le traen un pedazo de pescado y un panal de miel, y él viene y come delante de ellos, porque un espíritu no puede comer. Por eso ellos dijeron allá en el paraíso: aquí ni comemos, ni bebemos, ni dormimos, ni trabajamos tampoco. Es diferente, es un lugar de reposo, de paz y de armonía y de espera hasta la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, cuando ellos regresen a la tierra, como Cristo resucitó y comió, también ellos comerán, ellos estarán con nosotros. Nosotros somos los anfitriones de todos los muertos en Cristo que van a resucitar en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, que es el día postrero. Y ellos van a comer con nosotros y nosotros con ellos. Y ahora, vean ustedes, ellos van a saber lo que es la comida latinoamericana y caribeña cuando nos visiten acá en la América Latina y el Caribe. Así es que de seguro ustedes le van a poner algún chile por ahí también, para que sepan lo bueno que son los chiles. Y los chiles lo que hacen es que dan más apetito, más deseos de comer. Así es que ellos algunos llevan, ¿cuántos años lleva San Pedro sin comer? Cerca de 2000 años. Y los demás apóstoles de Jesucristo
llevan cerca de 2000 años, y San Pablo casi cerca de 2000 años también, y los diferentes ángeles mensajeros con sus grupos llevan algunos casi 2000 años, otros llevan 1000 y algo de años, otros llevan 1000 años, otros llevan 800 o 900 años, otros llevan 500 años, otros llevan 200 años, otros llevan 100 años, y los menos que llevan allá son los que pertenecen a la séptima edad de la iglesia gentil, que son el grupo del reverendo William Branham. Y todavía quedan algunos acá del grupo de nuestro hermano Branham, pero si pertenecen a su grupo y no están ordenados para ser transformados, entonces tendrán que partir pronto para que puedan resucitar con los santos que resucitarán y con su mensajero que va a resucitar también. Y si son ordenados para ver y recibir a Cristo en su segunda venida y escuchar su gran voz de trompeta, la trompeta del evangelio del reino, y recibir así la fe para ser transformados y raptados, la revelación de la segunda venida de Cristo, que es la revelación alrededor de la cual gira la predicación del evangelio del reino, así como la predicación del evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario y llenándonos de su Espíritu Santo al creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su preciosa sangre. Ahora el evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esa es la revelación que nos da a nosotros la fe para ser transformados y raptados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial, al cielo, en este día postrero. Esos son los que serán transformados y arrebatados al cielo y llevados a la cena de la boda del Cordero en este tiempo final. Pues seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora miren cómo Cristo continúa diciendo aquí. Cuando ella le dice, Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es porque Cristo había enseñado que la resurrección Él la llevará a cabo en el día postrero para todos aquellos que han creído en Él y han muerto físicamente. O sea, sus cuerpos físicos han muerto, pero ellos están en el paraíso. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El creyente en Jesucristo que ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, aunque esté muerto físicamente, aunque su cuerpo físico haya muerto, Jesucristo dice, vivirá. O sea, resucitará en el día postrero. Y todo aquel que vive y cree en mí, verán para quién es esta promesa. Todo aquel que vive y cree en mí. Para los que viven en la tierra y no creen en Jesucristo como su Salvador y no lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo, esta promesa no es para esa clase de personas, no es para esas personas, es para los que viven y creen en Jesucristo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a Marta. Ella le dijo, sí, Señor. Claro que lo creía. Y nosotros, amén, también. Ahora vean que el que vive y cree en Jesucristo no morirá eternamente. Físicamente no morirá eternamente, porque aunque su cuerpo físico muera, Cristo lo resucitará en un nuevo cuerpo que será eterno, un cuerpo glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces viviremos eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo en esa clase de cuerpo glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Ahora, San Pablo, hablando de este gran evento,
en donde muestra que esa es la adopción de los hijos e hijas de Dios, es la liberación de los hijos e hijas de Dios. Seremos libertados de la muerte física, seremos libertados de todo problema terrenal, porque entonces estaremos en un cuerpo inmortal. Y cuando estemos en ese cuerpo inmortal, la muerte ya no podrá matar a ninguno de los hijos e hijas de Dios físicamente. Ahora miren cómo San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versos 49 al 55, dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea que seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, que con este cuerpo de carne mortal, corruptible y temporal que tenemos, no podemos continuar viviendo por toda la eternidad. Este cuerpo tiene un límite de tiempo, porque es temporal y es corruptible y es mortal. Por lo tanto, vive la persona en ese cuerpo una cantidad de tiempo para que haga contacto con Jesucristo a la vida eterna y así asegure su futuro eterno. Y así, cuando los muertos en Cristo resuciten, si la persona ha muerto físicamente, resucitará con todos los muertos en Cristo que resucitarán. Y resucitará no en el mismo cuerpo mortal, sino en un cuerpo eterno, jovencito, que representará de 18 a 21 años de edad. Y ese cuerpo es para toda la eternidad y permanecerá jovencito por toda la eternidad, porque es un cuerpo inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. Pero si permanece vivo y los muertos en Cristo resucitan, entonces será transformada la persona y recibirá así el nuevo cuerpo, el cuerpo eterno y jovencito, igual al cuerpo de Jesucristo. Ahora, ¿para cuándo será esto? Esto es un misterio grande. Sigue diciendo San Pablo: he aquí, os digo un misterio. ¿Ven que es un misterio? No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados, o sea, todos vamos a tener un cambio de cuerpo y vamos a ser transformados de un cuerpo mortal, corruptible y temporal, a un cuerpo inmortal, incorruptible, eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta. A la final, trompeta. ¿Y cuál es la final trompeta? Vamos a ver lo que es esta trompeta y continuaremos luego leyendo aquí. Jesucristo, hablando acerca de esa trompeta, dice en San Mateo capítulo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Esa es la final trompeta. Es la trompeta del evangelio del reino, bajo los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, o sea, bajo los ministerios de los dos olivos, de Moisés y Elías, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11, dice Juan el apóstol: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, o sea, en el séptimo milenio, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado
Señor Jesucristo. Es la voz de Jesucristo, es Jesucristo hablando en el día postrero, en el séptimo milenio, en el día del Señor, hablando por medio de su ángel mensajero. Y por eso es que así como Cristo habló en Espíritu Santo por medio de sus mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y los que son de Dios en cada edad escucharon la voz de Dios. Cristo dijo que tenía otras ovejas que no eran del redil hebreo. En San Juan capítulo 10 lo dijo Jesús, y vamos a ver cómo él lo dice aquí. Dice, capítulo 10, verso 14 al 16, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo van a escuchar la voz de Cristo si Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo? Por medio de la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo en cada uno de sus ángeles mensajeros, es que Cristo habla en este planeta Tierra y habla en medio de su iglesia y llama y junta a sus escogidos en cada edad, los cuales están representados en ovejas, las ovejas de Dios, y Jesucristo está representado en el buen pastor. Y Jesucristo, el buen pastor, de edad en edad ha estado llamando y juntando a sus ovejas por medio de cada ángel mensajero que él ha enviado en cada etapa de su iglesia. Y en este día postrero él llama y junta a sus ovejas, sus escogidos, con esa gran voz de trompeta. ¿Quién las junta? El buen pastor, por medio de su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y así como hubo un territorio en cada edad donde estaban las ovejas de Dios y donde Dios envió a su mensajero de cada edad, y fueron llamadas y juntadas las ovejas de Jesucristo por medio de la manifestación de Jesucristo en Espíritu Santo a través del ángel mensajero de cada edad. También para el llamado de las ovejas de Jesucristo de este día postrero con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, hay un territorio donde estarán las ovejas de Jesucristo del día postrero, con las cuales se completará el redil, el rebaño del Señor Jesucristo, o sea, la iglesia del Señor Jesucristo, que es el rebaño o redil de las ovejas de Jesucristo. El territorio es la América Latina y el Caribe. Por eso es el llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, llamando y juntando a todas las ovejas del Señor Jesucristo del día postrero. ¿Ha surgido dónde? En la América Latina y el Caribe. Es en la América Latina y el Caribe donde se cumple la edad de la piedra angular y donde le envía su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Vean, Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Cristo dijo que Él era la puerta. Es el misterio de la segunda venida de Cristo abierto en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora esa puerta que Juan ve abierta en el cielo representa a Cristo, porque Cristo es la puerta. Y ahora, ahí cuando él escuchó en el cielo una voz, la primera voz que escuchó dice que fue una voz como de trompeta, que le dijo, le decía, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, ¿cómo vamos a subir? Donde Juan subió. Porque la promesa es, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Cristo ha estado de edad en edad. Este diagrama representa a la iglesia de Jesucristo de etapa en etapa. Y vean cómo ha venido desde el tiempo de los apóstoles y después
el tiempo de San Pablo, la primera edad entre los gentiles de la iglesia de Jesucristo. Después la segunda entre los gentiles, donde Ireneo fue el mensajero. La primera edad se cumplió en Asia Menor, la segunda se cumplió en Francia, la tercera se cumplió en Francia y en Hungría, la cuarta se cumplió en Irlanda y Escocia, la quinta se cumplió en Alemania, la sexta se cumplió en Inglaterra, la séptima se cumplió en Norteamérica, y ahora la edad de la piedra angular se cumple ¿dónde? Pues en la América Latina y el Caribe. En cada uno de esos territorios estuvo Dios llamando, Jesucristo en Espíritu Santo llamando por medio del mensajero de cada edad a sus escogidos, a sus ovejas, y colocándolos ¿dónde? En su redil, que es su iglesia. Por eso este diagrama representa el redil del Señor, la iglesia del Señor Jesucristo, donde son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y donde nacen los escogidos de Dios como ovejas, naciendo ahí como hijos e hijas de Dios. Ahí es donde se nace como hijo o hija de Dios en el reino de Dios. Y ahora, estando nosotros en el tiempo final y viviendo en la América Latina y el Caribe, ya el llamado de cada edad de las 7 edades ya se hizo, y respondieron las ovejas de Dios, los que son de Dios. Y ahora el llamado final es en la edad de la piedra angular, en el territorio latinoamericano y caribeño, donde Jesucristo de Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, llama y junta a todos los escogidos del día postrero, para completarse así la iglesia de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo. Y entonces Cristo saliera del trono de intercesión en el cielo como sumo sacerdote y reclamar todo lo que le redimió con su sangre preciosa, y resucitar a los muertos en Cristo, y transformar a nosotros los que vivimos en este tiempo final, y así ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso el llamado es: sube acá a la edad de la piedra angular, que es la edad del amor divino, es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Y esas personas que ahí suben, la mayoría de ellos serán los que serán transformados y serán a imagen y semejanza de Jesucristo, y serán llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo. Y el resto serán los que serán resucitados en cuerpos eternos y se juntarán con nosotros e iremos a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, con los escogidos de la edad de la piedra angular será que se completará la iglesia de Jesucristo, los escogidos de Dios, y así se completará el programa divino y seremos todos libertados, porque todos seremos libertados de la muerte física también, seremos libertados de la corrupción física, seremos libertados de todas estas cosas terrenales, pues estaremos en un cuerpo eterno glorificado, un cuerpo glorioso igual al cuerpo de Jesucristo, y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora podemos ver cómo para el día postrero la liberación de los hijos y hijas de Dios físicamente también será llevada a cabo, así como espiritualmente Cristo ha estado llevando a cabo la liberación espiritual de cada hijo de Dios, libertándolo, produciendo el nuevo nacimiento en cada hijo e hija de Dios, en cada persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esas personas que tienen sus nombres escritos allí son los primogénitos de Dios, los escogidos de Dios, son los miembros del Israel celestial, son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y esos serán los que, si murieron físicamente, serán resucitados en cuerpos eternos, y si permanecen vivos cuando ocurra la resurrección, seremos transformados y nos iremos luego con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, porque seremos libertados conforme a la promesa de Dios. Seremos libertados en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, de la cual habló San Pablo en Romanos capítulo 8 versos 14 al 39. Y esa liberación fue reflejada y fue simbolizada en la liberación del pueblo hebreo allá en Egipto. Y ahora podemos ver las bendiciones tan grandes
que Cristo tiene para sus hijos en este tiempo final. Ahora continuando con Apocalipsis, donde se escucha esa trompeta y donde Él dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Vamos a ver por medio de quién estarán siendo dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Porque tiene que haber una persona, un profeta, en este tiempo final, en donde esté Jesucristo en el Espíritu Santo, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vamos a ver quién es ese profeta, ese mensajero. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 en adelante dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿de quién son los espíritus de los profetas? De Dios. Esos son los espíritus teofánicos de la sexta dimensión de profetas. Y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. ¿A quién ha enviado? A su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora podemos ver quién es el que muestra las cosas que deben suceder pronto. Es el ángel del Señor Jesucristo. Y esto no lo hace por sí mismo, sino que Jesucristo en Espíritu Santo en Él y manifestado a través de Él, habla por medio de Él, coloca esa palabra que revela estos misterios, la coloca en el corazón y en la boca de su ángel mensajero, y ungido por el Espíritu Santo, el ángel mensajero de Jesucristo da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y ahora vean dónde está esa gran voz de trompeta y trompeta de Dios. Está en el ángel del Señor Jesucristo. Es por medio de su ángel mensajero que Jesucristo, con la gran voz de trompeta del evangelio del reino, llama y junta a sus escogidos. Es con esa gran voz de trompeta que se reúnen todos los escogidos en la edad de la piedra angular. ¿Escuchan ahí en la edad de la piedra angular? La voz de Cristo revelándonos todos estos misterios en este tiempo final. Jesucristo en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 también dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel. Ese es el enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo, que es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en las iglesias. Y solamente por medio de su ángel mensajero es que Jesucristo en este día postrero está dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Y para poder comprender todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, necesitamos escuchar la voz de Cristo por medio ¿de quién? De su ángel mensajero. Por medio de su ángel mensajero es que escucharemos el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta que nos abre todos estos misterios correspondientes a este tiempo final. Y llama y junta a todos los escogidos del día postrero en la América Latina y el Caribe. Y si algún escogido se ha ido a otro territorio, hasta allá le llegará el mensaje de la gran voz de trompeta, lo llamará y lo juntará en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Ahora podemos ver cómo es que la trompeta final o gran voz de trompeta estará en el día posterior llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, para luego venir en la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Vean, San Pablo tenía razón a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Y para cuándo fue que Cristo dijo que resucitaría a los creyentes en Él? Para el día postrero. Es en el día postrero que suena esta trompeta del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo. Ese mensaje del evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su hora de reclamo. Viene revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Ahora sigue diciendo: y los muertos en Cristo resucitarán
serán resucitados incorruptibles, o sea, en cuerpos eternos, inmortales, jovencitos, representados como de 18 a 21 años para toda la eternidad. Y nosotros, los que vivimos, y nosotros seremos transformados. Y ahí, nuestro cuerpo mortal, corruptible y temporal que tenemos, será cambiado, será transformado. Y si el cuerpo es ya de edad avanzada, será transformado y cambiado a un cuerpo jovencito. Será un nuevo cuerpo. Y si está en la edad de adulto, pues será transformado, recibirá un nuevo cuerpo y será un cuerpo jovencito que representará de 18 a 21 años, un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo. Y si es un joven, pues el nuevo cuerpo también será jovencito. No hay ningún problema, pero es un nuevo cuerpo. Y si es un niño, pues será transformado y tendrá un cuerpo jovencito de 18 a 21 años de edad. Y si es un bebé, también será transformado y será un jovencito de 18 a 21 años de edad en el nuevo cuerpo. Así es que no tengan ninguna preocupación por sus niños o por sus bebés, ni tampoco por sus familiares que están ancianitos. Vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos, y entonces todos tendremos un nuevo cuerpo, glorificado, eterno, un cuerpo inmortal. Y jovencito, representando de 18 a 21 años de edad. Ahora, hemos visto que esto será para el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? El día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice segundo de Pedro, capítulo 3, verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Un día delante del Señor para los seres humanos es un día milenial, o sea, 1000 años. Cuando la Escritura habla de los días postreros, vean ustedes, San Pablo, hablando de los días postreros, dice en el capítulo 1 de su carta a los Hebreos, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cuando dice que habló por el Hijo, dice en estos postreros días, y ya han transcurrido 2000 años. Y Dios estaba hablando por su Hijo, por Jesucristo, hace 2000 años, y San Pablo dice que aquellos días eran los días postreros. Y en estos días, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Y cómo pueden ser los días postreros? Aquellos días en que Jesucristo estaba en la tierra y ya han transcurrido 2000 años, porque los días postreros para Dios son para los seres humanos los milenios postreros. Los días postreros para los seres humanos son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Y cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros. Y ya han transcurrido 12,000 años, o sea, 2 milenios de Cristo hacia acá, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Y si no, pues solamente faltan 2 años y medio para que se complete el sexto milenio y comience el séptimo milenio. Y ahora solamente faltan 2 años para que los primeros 2 años y medio, para que los primeros 2 días postreros se cumplan delante de Dios, que para los seres humanos son los primeros 2000 años de los 3000 años postreros. Y ahora, para el día postrero, que es el séptimo milenio, es que Jesucristo dijo que resucitará a los muertos en Cristo y transformará a los que estamos vivos en este tiempo final.
y es para el día posterior al séptimo milenio que la trompeta final suena y llama y junta a los escogidos de Dios y nos da la fe para ser transformados y raptados. Nos da la revelación de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y nos llama, nos junta y nos prepara para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y ahora, ¿cuándo recibió el pueblo hebreo su liberación? Dios le dijo a Moisés y Moisés al pueblo: ustedes permanecerán en sus casas durante toda la noche, mientras yo paso por la tierra de Egipto, y morirá todo primogénito de los egipcios, aún de los animales, y también el primogénito del rey, del faraón. Pero ustedes permanecerán en sus hogares, con la sangre del cordero aplicada en el dintel y en las puertas, en los postes de la casa, y comiendo el cordero pascual asado en sus hogares. Y ninguno salga de sus casas hasta la mañana, porque en la mañana sería que se efectuaría la completa liberación. Dios libertaría al pueblo en la mañana, saldrían libres en la mañana. Fue en la mañana también que Jacob recibió la bendición del ángel de Jehová. Y dice, y llamó al lugar donde recibió esa bendición Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada, o sea, libertada mi alma. Se reflejó allí la liberación que el pueblo hebreo recibiría, y se reflejó allí la liberación que la iglesia de Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo, todos los hijos de Dios, recibirán en este día postrero. Ahora vean cómo fue libertado el pueblo hebreo. Y fue por medio de la manifestación de Dios del ángel del pacto a través de un profeta llamado Moisés. Y con mano fuerte Dios libertó al pueblo hebreo. Para este tiempo final, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, con mano fuerte libertará a su iglesia. Y tendrá en la tierra un profeta, que es el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual se manifestará el ángel del pacto Jesucristo en Espíritu Santo, y le hablará a su iglesia y le dará a conocer todos los misterios que debe conocer en este tiempo final. Y por medio de su ángel mensajero nos dará la fe para ser transformados y raptados, la revelación para ser transformados y raptados, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Por medio de ese ángel mensajero será que estará sonando esa gran voz de trompeta o trompeta final, que es la voz de Cristo hablándole a su iglesia en el día postrero. Esa es la trompeta final, la voz de Cristo hablando a la iglesia por medio de su ángel mensajero y dando su mensaje del evangelio del reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, para la liberación de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, para la adopción de todos los hijos e hijas de Dios en la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Y así como fue para la mañana, o en la mañana que el ángel de Jehová bendijo a Jacob, y fue para la mañana, o en la mañana que el pueblo hebreo salió de sus casas y salió libre en el éxodo del pueblo hebreo rumbo a la tierra prometida. También fue en la mañana que Jesucristo apareció a sus discípulos, aunque había caminado durante la noche sobre las aguas del mar de Galilea o el lago de Galilea. Los discípulos estaban bajo una tempestad que quería destruir la barca y por consiguiente destruir a los discípulos de Jesucristo. Pero Jesucristo apareció caminando sobre el mar y les dijo, les habló a ellos, y ellos pensaban que era un fantasma. Ellos se encontraban bajo una apretura terrible y necesitaban ayuda.
y necesitaban a Jesucristo, pero ahora Jesucristo aparece sobre las aguas caminando, y dice que cuando le apareció a ellos era en la cuarta vigilia, o sea, en la madrugada, en la mañana. Vamos a ver por aquí donde encontramos ese momento tan importante para los discípulos. Si no llega a aparecer Jesús, no tendríamos los apóstoles de Jesucristo y sus ministerios que fueron manifestados en el comienzo de la dispensación de la gracia. Vamos a ver por aquí donde encontramos este gran momento para los discípulos de Jesucristo. Capítulo 6, verso 47 en adelante, 46 en adelante del capítulo 6 de San Marcos dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir en la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia, vean ustedes, es la vigilia de la mañana. Es la única vigilia que ocurre en la mañana. Las primeras 3 vigilias son de 9 a 12 de la noche, es la primera vigilia. La segunda es de 12 a 3 de la mañana. La tercera es de 3 a 6 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de 6 a 9 de la mañana. Y fue en la cuarta vigilia, o sea, de 6 a 9 de la mañana, que apareció Jesús a sus discípulos. Comenzó a caminar sobre el mar, quizás un poquito antes de las 6 de la mañana, pero mire, sigue diciendo: y viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Se presentó como el yo soy, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que le dijo a Moisés, cuando Moisés quiso saber su nombre, él le dijo: yo soy el que soy. Y dirás al pueblo: yo soy, me envió a vosotros. Aquí el yo soy, vean ustedes cómo se presenta a sus discípulos que están en una apretura terrible allí en el mar de Galilea. Ahora podemos ver que es en ese momento difícil en donde Jesucristo aparece y los liberta al venir caminando sobre el mar. Ahora eso es muy importante porque eso nos habla de lo que estará sucediendo en este tiempo final. Vamos a leerlo también, como fue dicho en el Evangelio según San Mateo. Dice capítulo 14, verso 22 en adelante, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora
eso que sucedía ya en la cuarta vigilia, o sea, en la mañana, de 6 a 9 de la mañana, vean ustedes, es tipo y figura de lo que estará sucediendo en la liberación y para la liberación de todos los hijos e hijas de Dios en este tiempo final, como ocurrió con el pueblo hebreo siendo libertado allá y saliendo en la mañana, pero durante toda la noche estaban encerrados. Y también Jacob, la liberación del alma de Jacob, pues dice: vi a Dios cara a cara y fue librada, o sea, libertada mi alma. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo, con todos sus miembros, tanto de los que han partido como los que estamos vivos en este tiempo, vamos a ser libertados. Vamos a ser transformados los que vivimos, y los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos eternos. Y eso es la liberación de los hijos e hijas de Dios para el tiempo final. Eso es la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios para este tiempo final. Y ahora se requiere la venida del Señor. Y hemos tenido al Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil que corresponden a la noche, donde el Jacob espiritual, que es la iglesia de Jesucristo, ha estado luchando con el ángel de Jehová Jesucristo, el cual ha estado manifestado de edad en edad a través de cada ángel mensajero de cada edad. Pero es en la mañana, en la cuarta vigilia, donde el ángel tiene que irse. Jesucristo, el ángel del pacto, tiene que irse de entre los gentiles, tiene que irse a la casa de nuestro Padre Celestial, a la gran cena de las bodas del Cordero, y después también tiene que ir al pueblo hebreo. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, en la cuarta vigilia, se encuentra, pues ya han pasado la noche de las 7 edades de la iglesia gentil, y ya nos encontramos en la cuarta vigilia del día postrero, o sea, del séptimo milenio. Y así como la cuarta vigilia corresponde al horario de 6 a 9 de la mañana, la cuarta vigilia del séptimo milenio corresponde a los primeros 125 años, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, y una hora delante del Señor es 41 años con 8 meses, y por consiguiente 3 horas delante del Señor son para los seres humanos 125 años. Y es en esos primeros 125 años del séptimo milenio que Jesús aparece a su iglesia en el cumplimiento de su segunda venida. Y ahora lo vamos a ver caminando sobre el mar. Él es el que viene del cielo. En Apocalipsis capítulo 10, verso 1 en adelante, y miren a Jesús aquí, el ángel del pacto, el ángel de Jehová. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí lo tienen, con su pie derecho sobre el mar. Viene caminando sobre el mar, y viene para su iglesia en el día postrero, y su pie izquierdo sobre la tierra. Aguas significa pueblos, naciones y lenguas. Así es que viene colocando su pie derecho sobre pueblos, naciones y lenguas, y sus pies son como de bronce bruñido, y esos pies como de bronce bruñido representan el juicio divino. Y el juicio divino son los profetas de Dios. Los profetas son el juicio divino. Ahí están los pies de bronce, que son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías. Ahí encontramos los pies de Jesucristo caminando sobre pueblos, naciones y lenguas. Los ministerios de Moisés y Elías. Esos ministerios en el día postrero siendo colocados en el ángel del Señor Jesucristo, en la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Y ahora muchas personas, como sucedió con los discípulos de Jesucristo, de momento al ver ese ministerio
en medio de los gentiles en la América Latina y el Caribe, algunos dirán, es un fantasma. O dirán algunos, es un falso profeta. Pero Cristo, por medio de su ángel mensajero, dirá, yo soy. Es el yo soy, el ángel del pacto, el ángel de Jehová manifestado en su ángel mensajero, operando los ministerios de Moisés y de Elías, y operando el ministerio de Jesús por segunda vez, visitando su iglesia, en la visitación de Jesucristo a su iglesia en el día postrero, para la libertad de los hijos e hijas de Dios, la liberación de los hijos e hijas de Dios, la liberación del Israel celestial, para darnos de la fe, para ser transformados y adaptados en este tiempo final, y para, con esa gran voz de trompeta del evangelio del reino, llamar y juntar a todos los escogidos de Dios en este tiempo final, y luego traer la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Para eso viene el ángel del pacto, el ángel de Jehová, Jesucristo en Espíritu Santo en el día postrero, a su iglesia en la edad de la piedra angular. Y por eso se manifiesta por medio de su ángel mensajero, llamándonos y juntándonos en la edad de la piedra angular y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto para la liberación del Israel celestial, la liberación de la iglesia de Jesucristo, la liberación de todos los hijos e hijas de Dios que estarán viviendo en este tiempo final, y para los que vivieron en edades pasadas y recibieron a Cristo como su Salvador, los cuales resucitarán en cuerpos eternos. Hemos visto este misterio de Dios liberta a su pueblo en la vigilia de la mañana, o sea, la cuarta vigilia. Es en la cuarta vigilia del día posterior delante de Dios, que para los seres humanos es la cuarta vigilia del séptimo milenio, del milenio postrero. Y la cuarta vigilia del milenio postrero, que es la vigilia de la mañana, son los primeros 125 años del séptimo milenio. En esa cuarta vigilia es que Él viene caminando sobre el mar, o sea, caminando sobre pueblos, naciones y lenguas, bajo el ministerio correspondiente al día postrero, en su manifestación en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Es el yo soy, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado por medio de su ángel mensajero, pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan el apóstol quiso adorarlo, el ángel le dijo que no lo hiciera, porque el ángel de Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, al cual usa Jesucristo para dar a conocer por medio de él todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final para la liberación de todos los hijos e hijas de Dios. Porque Dios liberta a su pueblo y lo ha hecho en la cuarta vigilia, allá en etapas pasadas, lo cual es tipo y figura de la liberación que Él llevará a cabo en la cuarta vigilia del día postrero, o sea, en el ciclo divino de los primeros 125 años del séptimo milenio. Fue en la cuarta vigilia que libertó también a sus discípulos que estaban bajo esa tempestad allá en el mar de Galilea. La iglesia de Jesucristo en este tiempo final pasará por una apretura, porque los vientos contrarios se levantarán en contra de la iglesia de Jesucristo, pero Él libertará a su iglesia y a cada miembro de su iglesia en este día postrero. A los muertos en Cristo los resucitará en cuerpos eternos, y a nosotros que vivimos nos transformará. Y eso será la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Es la adopción, la redención del cuerpo físico, dándonos un cuerpo eterno en este día postrero, el cual pronto nos dará cuando los muertos en Cristo hayan resucitado. ¿Y cuando resucitarán ellos? Cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios en la cuarta vigilia, en este ciclo divino de los primeros 125 años del séptimo milenio. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes dándoles testimonio de que Dios liberta a su pueblo en la vigilia de la mañana,
la cuarta vigilia del día postrero, del séptimo milenio. Por eso es que Él está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, en la cuarta vigilia del séptimo milenio, la cuarta vigilia del día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande compartir con ustedes estas bendiciones de Jesucristo, y que pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados al cielo, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. A todos los amables amigos y hermanos radioyentes, tengan lápiz y papel listo para que puedan tomar los teléfonos y direcciones a los cuales ustedes podrán escribir o llamar para pedir literatura completamente gratis o asistir a las actividades donde estarán pasando videos con conferencias similares a esta para obtener mayor conocimiento de todo el programa divino correspondiente a este tiempo final para la liberación de todos los hijos e hijas de Dios. ¿Estamos todavía en la radio? Vamos a pedirle al joven José Benjamín Pérez que pase por aquí y les dé estos teléfonos y direcciones para que ustedes los apunten y puedan así llamar o escribir y obtener videos o conferencias en videos que les pasen en sus hogares, donde pueden reunir sus familiares para escuchar más acerca de estos misterios del reino de Dios y ser preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y también para pedir literatura completamente gratis. Con nosotros nuevamente el joven José Benjamín Pérez para darles esta información a cada uno de ustedes, amables radioyentes.